de entrar, les digo cómo vamos a hacer. Para los trabajos prácticos de práctica 3, lo que yo voy a pedir es un PAE por semana, o como sea, porque eso es lo que necesitan ejercitar. Lo único que tiene de nuevo tercer año con respecto a segundo es todo el proceso del paciente quirúrgico. Tienen material sobre eso, entonces tienen intervenciones para el prequirúrgico, tienen intervenciones para el posquirúrgico, todo lo que corresponda con los tiempos quirúrgicos, es lo nuevo. El resto es lo mismo que vieron hasta ahora. No se olviden que las prácticas son sumativas. A ver, el examen de práctica 3, más allá de tener un programa de práctica, dice que es el último examen que van a rendir. O sea, en un examen de práctica 3 se puede preguntar absolutamente cualquier cosa de cualquier materia de la carrera. Puedo preguntar sobre medicación, sobre farmacología, puedo preguntar sobre salud mental, puedo preguntar sobre cuidados en particular, porque las prácticas son integrales y suman todo lo que vieron hasta ese momento. Como práctica 3 es la última, por eso yo pido un caso. Porque de acuerdo al caso, más allá de darme diagnósticos, análisis de signos vitales, etcétera, yo puedo preguntar con respecto a ese paciente sobre los datos de, no te digo la patología, pero los cuidados, sobre la medicación que se le está dando a ese paciente. Si le pasara tal cosa a ese paciente, ¿cómo harían? O sea, cualquier cosa de la carrera relacionado a eso. Y me parece eso mucho más útil que hacer un examen con 80 preguntas para que se acuerden de 25 definiciones y 45 cálculos. Ustedes ya tienen todos esos conceptos incorporados, teóricamente, porque aprobaron. El hecho que ustedes aprueben una materia, no es que en secundario rompí la carpeta, ya está, el año que viene tengo otra cosa. No, se supone que las materias están preparadas para que ustedes tengan todos esos conocimientos, todos juntos metidos acá adentro. Bueno, la pregunta de práctica 3 para mí es esa. Y el escrito es el análisis de un caso. Por eso sugiero hacer como práctica el análisis y solucionamos cualquier problema con eso. ¿Organización quedó alguna duda? Me parece que ya no. Sí, profe. Decime. Yo. Decime. En la planificación de un objetivo a largo plazo, ¿qué objetivo podría ser a largo plazo? A ver, desde la reestructuración de un servicio, tengo un servicio de clínica médica y tengo un servicio de terapia. Pero tengo pacientes que están muy complicados para el servicio de clínica médica, pero no tanto para ocupar una cama de terapia. Hago un proyecto, presento un proyecto, etcétera, etcétera, me aprueban el proyecto de generar una terapia intermedia. Eso es a largo plazo. También modificar la derivación de los consultorios, algo que tenga que ver con una cosa estructural que lleve tiempo, insumo, movimiento de personas. Y a largo plazo estamos hablando de 3 a 5 años más o menos. O más de 5. Eso, o más de 5, bien. A ver, bien. Largo plazo. El plan intermedio, que puede estar promedio 3 años, es cuando quiero mantener algo que está, pero mejorarlo.
Entonces cambio toda la normativa, cosa que no puedo hacer en un ratito. Entonces, no voy a crear algo nuevo, sino que tengo que reestructurar toda una cuestión. Circulación de pacientes, atención de pacientes, lo que sea. ¿Quién va a la salita? ¿Quién va acá? ¿O cómo se maneja el servicio de guardia? Plan a mediano plazo. Plan a corto plazo. Y solucionar un problema de contaminación en rápido, para ayer, un plan cortito. Cómo evitar el abuso con el gasto de insumos en tal lugar determinado. Algo que voy a solucionar ya, para allá, corto plazo. Y que no necesito, sobre todo, hacer un proyecto importante en pedir presupuestos ni compras de cosas, sino que es reorganizar lo que está, pero cortito, para ayer, en un lugarcito determinado, en una situación, cómo modificar el acceso de los enfermeros desde el vestuario hasta el servicio para que te tarden menos. Qué sé yo, algo cortito, algo que puedo arreglar en un cachito, por cualquier ejemplo, a ver, lo que sea. Cómo mejorar las condiciones de bioseguridad. Y hago una semana 3 charlas de bioseguridad y teóricamente le refresco la cabeza a todo el mundo. Ponele, algo cortito. ¿Qué otra cosa les queda? Y ahí soy muy generosa, por eso pido opiniones. Con que tengan algo que tenga lógica, yo apruebo, no hay problema. ¿Qué otra cuestión queda ahí pendiente de respuesta? De mi parte, ninguna. Valeria. No te estoy oyendo porque tenés el micrófono muteado. Lo estoy viendo desde acá, no es este invento. No, estoy buscando porque justo abrí el tema de las preguntas, que fue del último práctico. Decime. Pero ahí le digo, buen tema. Tranqui, tranqui. Práctica 3 va a continuar, así que tenemos tiempo para resolver. Sí, si tienen dudas sobre organización, sí, porque... Los insumos del Office, esa. Eso, sí, lo estuve explicando antes, pero no importa. Está bien. Te lo vuelvo a decir. Está bien. Igual, aclaremos. Les voy a poner las grabaciones todas juntas, porque hoy tuvimos las 2 clases todas juntas, pero a ver, reduciendo, para hacer un resumen, o tengo un stock lleno de un Office donde tengo los cajoncitos llenos con todo, y pido por día o por semana, generalmente yo preferiría hacerlo por día porque de un día a otro no se olviden que son 3 turnos y se pueden gastar bastantes. Y el Office nunca tiene un espacio de acopio tan grande, un cajoncito para cada cosa y gracias. O repongo lo que usé o calculo por las intervenciones lo que voy a usar y le aumento un 20, un 25% por eventualidad que algo pase. O sea, estamos hablando de alcohol, Pervinox, tela adhesiva, agujas, jeringas, catéteres, gasas, apósitos, algodón, sueros. Esas cosas son el pedido, no incluye ni carro de paro, que es una cosa aparte, ni incluye la parte de fármacos, la parte de medicación. El pedido de insumos ¿Esto se calcula para cuánto? Normalmente para un día. ¿Por semana? Normalmente para un día. Te digo por qué. Podría ser por semana, pero yo te digo por qué. Imagínate el mueble de un bajo mesada y una alacena. En un Office donde tenés 20 pacientes en un servicio
¿tenés capacidad para acumular para una semana 3 turnos por día? Más fácil es que lo calcules por día, porque normalmente se calcula una caja de guantes por día, son 100 guantes. Depende del servicio de traumatología, donde hay muchos pacientes que atender, que bañar, que qué sé yo, una caja y media. Se calcula por día. Si vos le dejás las 10 cajas de guantes el primer día, cuando llega el quinto día, milagrosamente no vas a tener más. En cambio, si lo fraccionás y le das una caja y media por día, es probable que te alcance para los 3 turnos. Y al otro día le das de nuevo. ¿Por qué el plazo cortito? Porque el office de enfermería nunca es tan grande para tener una capacidad de almacenar mucho. Y además, cuando tenés mucho, se suele gastar de más, porque total ya hay mucho. Entonces, el cálculo que yo encontré como mejor es el cálculo por 24 horas. Incluye 3 turnos de enfermería. Calculas cuántos baños hay que hacer. Teóricamente, un baño por paciente por día. El problema para los baños no depende de enfermería. El problema de bañar a la gente tiene que ver con si hay sábanas para cambiar, que suele ser lo que siempre falta. Más allá del tiempo y de lo que haga el enfermero. Pero supongamos que hay, no nos vamos a pensar en eso. Tengo que pensar cuántos guantes tengo que usar. Para signos vitales normalmente no uso guantes. Uso para las intervenciones. Para las intervenciones que tienen que ver con el paciente. Baño, una colocación de una sonda. Si no, normalmente uno no se pone guantes. O sea, entro a un lugar donde la persona tiene una enfermedad común que no implique que yo tome contacto con fluido patológico y voy a revisar si el goteo el suero está cayendo bien, no me pongo un par de guantes para mirar cómo está el goteo. Voy y lo miro sin guantes, me lavo las manos antes y después. O sea, esto es con respecto a las intervenciones. Si tengo muchos pacientes escarados, porque justo tengo el piso de paciente de PAMI, tengo muchos pacientes escarados y voy a necesitar más gasas y más tela adhesiva y más apósitos, porque seguramente tendré que hacer muchas curaciones. Si estoy en un servicio de obstetricia de parto normal, probablemente no tenga que hacer ninguna. ¿Se entiende por qué necesito saber qué tipo de pacientes? Y la medida que a mi experiencia es la más útil es la de 24 horas. Porque, insisto, si vos dejás, es como cuando le dejás un paquete de caramelos a los chicos y le decís, ¿les tiene que durar una semana? Y al día siguiente no hay más. Una de mis hijas, un paquete de gomitas le duraba 3 días. A los otros 2 les duraba 10 minutos, lo que tardaban de tragársela. Y después le pedían a ella. No todo el mundo tiene esta cuestión de regular lo que usa. Entonces, la mejor manera es darle lo justo para un periodo cortito, porque si se gasta de más, no es tanto. Yo no quiero hablar de desperdicio, quiero hablar de mala administración, porque hablar de desperdicio queda feo. Pero yo he visto gente que se pone... Depende también del servicio en el que estés, profe, ¿o no? Por supuesto, como te dije, me tocó el piso de PAMI, tengo que curarles cara a todos los pacientes y voy a gastarme 2 cajas de guantes, no una. Porque eso no lo hago sin guantes. Me toca... Claro, por eso no le respondo entonces. Pero si yo te pregunto cómo haces el cálculo, dependiendo del servicio, ¿puedo reponer lo que se usó o puedo calcular por intervención y un 20, un 25% por un extra? Eso es una respuesta. Ahora, si yo te digo, programame el cálculo de insumos para tal servicio, que tenés tantos pacientes con tanta cantidad, entonces sí me vas a decir cómo lo vas a pensar. Pero en general,
qué cosas tenés que tener en cuenta. El tipo de intervenciones y los materiales que se van a usar. Hay dos maneras. O lo calculo de antemano pensando en las intervenciones, o cuento con un stock completo básico y repongo lo que se usó. Es más sencillo. No, yo te digo lo que puede pasar para que entiendas por qué te lo digo. Pero hay dos maneras. Tengo medio cajón de gasas. ¿Cuánto tengo que tener? ¿Cuánto me cabe en el cajoncito? ¿50? Bueno, ¿de cuánto necesito? 25, 30. Eso es lo que tengo que pedir para completar lo que se usó. Y teóricamente al día siguiente se va a usar más o menos lo mismo. Salvo que cambien mucho los pacientes. Y es difícil que de un día para el otro te cambien tan drásticamente que tengas que gastar el doble. Es difícil, porque los pacientes sí. te van a cambiar de 2 a 3, no te va a ser tan terrible. Y si hay, a ver, estos cálculos son estimados. Si por alguna razón hay emergencia o hay esto o hay el otro, y se usó de más, no quiere decir que no te van a dar más. Quiere decir que uno hace la previsión, vos haces el cálculo, vas al súper y comprás supuestamente para lo que se gasta en tu casa siempre. Pero resulta que a tus hijos se les ocurrió a cada uno de ellos invitar un día distinto a sus amigos y se te fue el cálculo al doble. Tuviste que ir a comprar de nuevo. Se sale de lo habitual, de lo normal. Qué sé yo, por ejemplo calculo para ir una vez por semana al súper. Y calculo para reponer más o menos lo que se usó o veo algo que me interesa. No compro para dentro de 6 meses. Y por ahí cuando está por aumentar el aceite, en vez de una botella compro 2. Pero no, me compro un cajón de cada cosa. Y se gastó más y tengo que ir más seguido, tengo que reponer más rápido. Por ejemplo, yo no consumo azúcar. No le pongo azúcar a ninguna infusión. Ahora está viviendo mi nieta conmigo. Y ella le pone azúcar a lo que toma. Entonces, de pronto, el consumo de azúcar cambió. Pero con los pacientes pasa lo mismo. Insisto, te toca un servicio donde tenés todos pacientes adultos mayores que vienen de geriátrico de acá de allá, y todos van a necesitar 5.000 curaciones, y vas a tener que hacer el cálculo, pero porque tenés muchas más intervenciones que hacer. ¿Cómo sé? Y porque primero necesito el dato de los pacientes. No hay, yo les explico, no hay, puedo calcularlo por intervención previamente, o puedo calcularlo por completar después que se usó. Pero no hay ningún cálculo que me diga por número cuánto necesito, porque las intervenciones dependen de cómo están los pacientes. No lo puedo saber antes. Entonces, una de las dos maneras, o si se les ocurre alguna otra que sea coherente y lógica, sí, no hay problema. Pero eso es algo que ustedes comprenden cuando están en las prácticas y ven cómo se gasta, dónde tienen las cosas, qué tienen esto, y se hacen una idea. Como les falta esa parte, yo trato de explicarles para que se lo imaginen, pero no puedo exigirles que lo sepan, porque si no les diría fenómeno. En el servicio donde estuviste la última semana haciendo prácticas, calculame, de acuerdo a la cantidad de insumos que tienen, cuántos tendrías que pedir, pero porque ya tenés una experiencia que viste de base. Haceme un PAE de un paciente, elegí un paciente y hacerle la valoración, los diagnósticos. Si no están en contacto con el medio, ¿cómo puedo pedirte eso? Entonces, de lo posible, yo trato de que tengan la mayor aproximación, pero le falta el tema de las prácticas y eso no se puede inventar. Por eso que las preguntas van a ser como los de los trabajos prácticos que yo les pedí, de ese tipo, sencillas. No, a mí no me gustan los exámenes largos,
cuando existe la opción de escrito y oral, prefiero un examen escrito, puntual, corto, y lo completo con el oral, es más fácil de ponerse a explicar. Si es solamente un escrito, entonces sí hay que más cosas para escribir porque solo escrito. Pero como acá rompen las bolillas con escrito y oral, y ustedes, a lo que yo me imagino, van a tener solo oral, van a tener que explicar y nada más. Y las preguntas van a ser exactamente del mismo tipo de las que tuvieron en los trabajos. No voy a preguntar distinto. Si pregunto sobre cálculo de personal, ¿qué me responderían? Cualquiera de ustedes ahora. ¿Qué tengo que tener en cuenta para hacer un cálculo de personal? Para un servicio. ¿Qué me responden? Y hay que ver primero el número de camas, cuántos pacientes entran en ese servicio, ¿Qué más? aproximadamente. ¿Qué servicio? Si es cirugía, si es pediatría, si es prematuro. Y Bien. después el perfil, ¿no? Si tienen que ser profesionales, qué porcentaje de profesionales, qué porcentaje de auxiliares. Primero vamos a pensar en la cantidad. ¿Qué más tengo que saber? ¿Qué tipo de servicio y cuántas camas tengo? ¿Qué más? ¿El nivel de atención, profe? No. ¿Cómo qué? ¿Cómo dijo, Atención profe? No primaria, escuché. secundaria, terciaria, pero claro, No. ahí entraría lo que dijo Mili, el servicio. A ver, Sí. Me clínica cortó a médica. mí. A ver, clínica médica, segundo nivel. No estamos hablando de una terapia ni de una salita. Estamos hablando de gente internada. Tengo que saber si es clínica, si es posquirúrgico, si está separado, obstetricia, traumatología. Bien. Cantidad de pacientes. ¿Qué más tengo que saber? Por lo menos Las horas necesarias, eso. ¿Cómo calculo las horas necesarias de atención? el número del cama por los indicadores de horas. Bueno, el indicador de horas se basa en las intervenciones que les tengo que hacer a los pacientes. Que Sí, puede depende, bueno, variar sí. en un servicio de clínica médica 3 horas, ¿o no? entre el paciente que recién ingresa, porque no todos están al mismo tiempo, entre el que recién ingresa y el que se va de alta al día siguiente, voy a tener promedio, pues eso ya está calculado, entre 1 hora y 2 horas de atención por cada paciente. Al que recién ingresa probablemente le tenga que dedicar 2 horas, entre baño, medicación, control de signos vitales, etc. Y al que se está por ir de alta, lo puedo mandar que se bañe solo, tengo que darle la medicación y hacerle controles y alguna otra cosita más. Entonces, si tengo las horas que me lleva los pacientes que tengo, si el número de pacientes que tengo, puedo saber cuántas horas totales de trabajo tengo. Y si tengo las horas totales, lo tengo que dividir en un número razonable por enfermero. A ver, un turno tiene 7 horas, no le puedo poner 7 horas, porque media hora tiene que descansar, porque va a tener que tener tiempo de registrar, porque va a tener tiempo de ir al baño, entonces le voy a calcular 5, 4 y media. Y saco cuántos enfermeros necesito para atender a estos pacientes en este momento. Esto es lo que yo puedo preguntar. Entonces, ¿qué necesito para saber el cálculo de enfermeros? Necesito el número de camas, necesito el tiempo que necesitan los pacientes, hacer el total. Ese total es total por día. Los cálculos se hacen por 24 horas. Entonces tengo que pensar
¿Qué enfermero necesito? A la mañana, a la tarde y a la noche. Puedo poner a todos igual, pero a ver, dotación de enfermeros, 3, no me alcanza porque necesito para los 3 turnos. El cálculo mínimo se hace por un día. Entonces tengo que pensar en todo eso. Insisto, no puedo calcular el total de tiempo sobre las horas que entra a trabajar el enfermero, porque se supone que el pase de guardia tiene que hacerse previo al horario. Mentira, porque el pase de guardia se hace, entré a las 7, se hace de 7 a 7:15. Y el control de signos vitales, y lo empiezo a hacer 7:15, 7:30, porque preparé la bandeja, porque tardé, porque qué sé yo. Entonces, no son todos los minutos de trabajo estilo máquina. Tengo que pensar que trabajo con personas. Entonces, esa persona tiene que tomar un refrigerio si es un turno de horas cortas. Si un turno de 10 horas o más, tengo que darle una comida. Tiene que tener tiempo de comer. Y tiene que tener tiempo de ir al baño, y tiene que tener tiempo de sentarse a escribir. Entonces, hago aproximadamente, por eso que yo no les pido que hagan el cálculo, porque los numeritos fríos no sirven para nada. La realidad es sobre lo que yo me tengo que manejar. Tengo en cuenta estas cosas, listo. Para el otro que dijo Mili, ¿qué grado de capacitación? Y tiene que ver con las intervenciones. Si lo único que tengo que hacer es tender cama y bañarlos, seguramente me va a alcanzar con un auxiliar. Ahora, si tengo que poner una vía, o tengo que controlar una sonda, o tengo que preparar medicación, y voy a necesitar un profesional o un técnico. Y si tengo en ese servicio, suponer, o fuera otro servicio, una persona con cuidados intensivos, y voy a tener que pedir un técnico superior, un licenciado, alguien que tenga más conocimiento. Pero eso lo sé de acuerdo al servicio o de acuerdo a las patologías. Puedo no saberlas, pero lo pongo que tengo que tener en cuenta eso, nada más. Con eso me responden esas preguntas, son tal vez las más difíciles. El cálculo de ausentismo, si no lo saben explicar, sepan para qué sirve. Yo el cálculo de ausentismo lo saqué de la ley, así Sí. como decía, lo mandé. A ver, pero Tal cual, o sea, el porque dice el periodo que debe tener de vacaciones, licencias por estrés, cantidad de días y después hace un cálculo, pero está sujeto a modificaciones. ¿y por qué Así que yo lo tal cual dice en la ley. Bien, Así a que ver, copié. vuelvo a repetir lo mismo que dije antes. Estamos trabajando con personas. Las personas son todas distintas y reaccionan distinto. Hay gente que no te falta en todo el año y hay gente que te falta 2x3. ¿Cómo sé cuál es el porcentaje de ausentismo de tal persona? Porque calculo todas las ausencias que tuvo, por lo menos en un periodo de 6 meses o de un año, lo hago el cálculo contra las horas totales que tendría que haber trabajado y sé el porcentaje de ausentismo que tiene esa persona. Porque cada persona es distinto. ¿Para qué me sirve? Y para hacer el cálculo, si esa persona me va a rendir o cuánto tengo que cubrir. Una persona que me es útil, pero tiene un índice alto de ausentismo, tengo que tener otra para reemplazarla rápidamente porque puede faltar en cualquier momento. Pero me resulta muy bueno, es muy útil, yo lo quiero tener como empleado. Por el contrario, tengo una persona que falta mucho y no vale la pena. Y entonces pensaré que la primera de cambio le doy el raje y consigo otro que falte menos. Sirve para organizar el servicio, sirve para programar cubrir las guardias, para programar las vacaciones, para todo eso sirve. Para hacer los cálculos de personal contando en el índice de ausentismo que tiene cada persona. Generalmente no se hace, generalmente se hace cuando hay alguien que presenta problemas. No le estoy haciendo, o sea, no me paso el día haciendo cálculos estúpidos.
Yo tengo una persona que viene todos los días, que falta eventualmente porque tiene un problema, tiene que ir al médico, tiene un problema familiar, una vez de cada 3 meses, no me hago problema. Tengo una persona que entra a faltar recurrentemente y hago el calculito para ver si me conviene mantenerla o no. Pero sirve para programar el servicio. No me interesa que sepan. Si se saben las fórmulas y las ponen, festejamos. Si no se las saben, también. Ya no es, no me interesa el cálculo en sí, porque ustedes van a saber hacer el cálculo en sí cuando estén en el lugar y vean qué tienen que mirar. Eso sí. Y después el resto son presupuestos. Sobre lo mismo que fueron las preguntas, sobre opiniones. Es importante lo del control de calidad. Eso es importante porque se usa mucho para saber si yo tengo el personal que realmente brinda el mejor servicio o no. Y el control de calidad lo hago con los indicadores que dice el material que yo les mandé. Fácil. Después creo que no hay mucho más. El resto es leer un poquito y verlo, no es más que eso. Si tienen las preguntas de los trabajos prácticos, tienen lo que yo voy a preguntar en el examen. Y no voy a preguntar 1 hora cada uno a ver hasta dónde los exprimo. Si yo hago 3 o 4 preguntas y están bien, ya fue. Lo importante, oralmente, si yo pregunto, que tengan una respuesta concreta, ¿sí? Algo que expliquen rápido, no se vayan por las ramas con 5 explicaciones. Imagínense cómo responderlo rápido, no de memoria, de concepto. Con eso prueban, chicas. ¿Qué día va a ser el examen exactamente? ¿Cómo va a ser? Si va a ser una videollamada, si va a ser esto, si va a ser el otro. Si yo tuviera la bola de cristal, se los podría confirmar, no la tengo. Antes de ayer pusieron, sí creo que fue antes de ayer, yo me pierdo los días porque con el tema de mi hija estoy medio pensando en otra cosa. Creo que recién avisaron las fechas y las mesas, así que mal puedo decir yo exactamente cómo va a ser. Y como les dijera al principio, pero por ahí Mili y Valeria no estaban. No pregunté exactamente cuándo iba a ser el examen de San Luis porque la reunión fue con todos los profesores. Y como se hablaron de las fechas presenciales y de los temas presenciales, y creo que nadie más les está dando clase que yo, no me pareció preguntarlo para ventilar el tema entre todos, sino que yo lo quisiera hablar con la directora. Y como supuestamente este sábado va a estar todo el mundo, yo voy a preguntarle especialmente cómo va a ser el examen y qué día y todo con ustedes y les cuento, que es lo más rápido. Prácticamente. Bueno, Sí, profe, yo me gracias. tengo que comunicar porque yo rindo materno y adulto. Tendrías Y que bueno, ya preguntar. está pago todo el examen. A Sí, ver, le yo voy a mandar, ya le mandé un mensaje a la directora, un mail para ver cómo va a solucionar ese problema. te digo quién va a tomar materno. Pogonza o algo así. Ahora te digo, materno lo toma la profesora Pogonza, te digo Ujú, cuándo. y adulto también. Puede ser, porque tiene un montón de exámenes en segundo. Sí, lo toma el 6 de agosto, un examen a las 8 de la mañana y otro a las 10. Pensá en ese horario. Y la cagada es que a vos se te superponen. Tenés que preguntarle bien cómo va a ser, porque a vos se te superponen, porque organización yo lo tengo a las 8 horas, el mismo día. Tendrías 2 exámenes a Sí, la misma hora. Tendrían sí, que... yo
cuando Sí. ayer o esta mañana colgaron los horarios, yo mandé un mail y le pregunté. También le mandé un mensaje, un WhatsApp al chico este que a veces contesto no. Sí, Y saque la bueno, grabación, estoy profe. esperando. A ver.